Que Dios les bendiga, amada familia. Sean todos bienvenidos. Vamos a celebrar con gozo a nuestro Señor, con alegría. Te invitamos a que allí en casa puedas aplaudir, puedas levantar tus manos y cantarle a nuestro Dios con todo tu corazón en esta hora. Suya es la victoria, ha vencido ya.
damos toda la gloria a ti, porque solo tú eres digno de recibir, Señor, la gloria, la honra, la alabanza. Recibe la gloria, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Cántalo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos, decláralo, dile: creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo
Muy buenos días, familia IDN Villa Los Arcos. Qué alegría, qué gusto congregarnos una vez más para escuchar una palabra de aliento, una palabra de bendición. Siempre que abrimos la Biblia hay un mensaje para nosotros. Antes de compartir la palabra, permítanme invitarle que nos ayude compartiendo esta transmisión. Póngale ahí compartir, compártalo con sus amigos, de tal manera que otras personas también reciban estas palabras de aliento, estas palabras de ayuda. Sin duda a alguien le va a ayudar, le va a servir. Y bueno, antes de también seguir, quiero invitarles para nuestras reuniones presenciales día miércoles 7, no se les olvide sacar cita, hablen, márquenme o manden un mensaje a Keila, a su servidor, y vamos a estar pendientes para ir anotando el cupo que tenemos para los días miércoles a nuestras reuniones presenciales. Muy bien, vamos a compartir la palabra. Hoy voy a leer a uno de los profetas, un profeta cuyo nombre me gusta su significado, un profeta a quien Dios llamó, yo le llamo el profeta optimista, ¿verdad? Él es Habacuc, así que ahí en casita abra su Biblia en Habacuc, capítulo 3, y voy a leer versos 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Por eso quiero en este momento, ¿verdad?, calificar, no soy quien, ¿verdad?, para calificar, pero me refiero a la actitud de este gran profeta. Lo llamaría el profeta optimista. El tema de hoy es confianza en medio de la crisis. Confianza en medio de la crisis. Amados míos, queridos amigos y hermanos, la crisis vino para quedarse. La crisis no va a desaparecer. Simplemente, según los estudios, y si usted analiza en este momento, la crisis, o más bien las crisis que vivimos, nos hacen ver que el mundo está lleno de dificultades, de problemas, y es crítico lo que estamos viviendo. Así que la crisis no va a desaparecer, solo dicen los líderes que la crisis solo cambia de formas. Si usted se da cuenta, en nuestro país ahora nos ha tocado a nosotros y en todo el mundo. Primero, pues escuchábamos de crisis de todo tipo, de crisis de inseguridad o de seguridad social, crisis gubernamental, crisis existencial, etcétera, crisis de identidad. Pero vino una pandemia y nos puso en una crisis tremenda, una crisis de salud. Pero la misma pandemia trajo otras crisis, otras formas, y entonces viene la crisis económica. Y no solo está la crisis de salud, no solo está la crisis económica, pero también vemos en estos tiempos la crisis familiar, la crisis de la pérdida de los valores. Hay tantas crisis hoy en día. Por eso es difícil que podamos decir que la crisis va a desaparecer. La crisis va a continuar, solo va a ir cambiando sus formas. Y hoy vemos en la palabra de Dios a un hombre que en medio de la crisis
por la que él atravesó, supo poner su confianza en alguien y él supo escoger en quién poner esa confianza. Él decidió poner su confianza en nuestro Padre Celestial. Así que en medio de la crisis por la que hoy estamos atravesando los mexicanos y muchas partes del mundo, creo yo que podemos hacernos una pregunta. ¿Será que podemos expresar confianza? En medio de esta crisis, de esta situación en la que estamos pasando, ¿podemos expresar confianza los cristianos? ¿Podemos hablar de una esperanza viva los cristianos? El Evangelio, la palabra viva, es una buena noticia, es la excelente noticia. Evangelio significa buenas nuevas y es la mejor noticia que el hombre puede recibir hoy en día. Es la esperanza en medio de la más aguda crisis que pueda haber. El pasaje que leímos ocurre aproximadamente hace 2630 años, es decir, 630 años aproximadamente, o 620 años mejor dicho, aproximadamente antes de Cristo. El profeta Habacuc vivió tiempos con crisis en su país, en su nación, con problemáticas muy parecidas, muy similares a las problemáticas o crisis nuestras de hoy en día. Me encanta porque Habacuc significa abrazar. ¡Wow! ¡Qué bonito nombre!, ¿verdad? Habacuc, abrazar. Hasta en la pronunciación en nuestro idioma, ¿verdad? Habacuc, abrazar. Parece la misma pronunciación, ¿verdad? Y vivió, como dije, en Israel grandes problemas e hizo grandes pronunciamientos de profecía a su nación. Él vivió cuando los caldeos atacaron a Jerusalén. Él vivió en el año 605 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico vino y arrasó y conquistó a su nación. Pero hay algo que yo veo en la vida de este profeta. A pesar de las catástrofes a nivel nacional que él vive, siempre mantuvo un espíritu optimista y una gran confianza, una gran esperanza en su Dios. Por eso pudo expresar estas palabras, aun cuando él sabía todo lo que estaba sucediendo y pasando y que le tocaba a él, a su familia, estoy seguro. Él dijo, con todo y esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a ir poniendo un poquito en contexto este pasaje y esta temática que vamos a llevar en este momento, confianza y esperanza en medio de la crisis. En el versículo 1 y 2 dice el profeta, he oído tu palabra y temí. Amados míos, el escuchar la palabra de Dios debe causarnos temor, debe causarnos respeto, debe causarnos amor, debe causarnos reverencia ante la majestad y la soberanía de Dios. Y luego dice, aparte de decir temí, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta Habacuc escucha la voz de Dios y la clama con una voz profética y dice, temí en mi corazón, tuve temor. El profeta Habacuc recibió de Dios ese mensaje de la gran calamidad que venía a su pueblo. Pero luego dice, aviva tu obra en medio de esos tiempos. La calamidad ha llegado hasta el colmo, está diciendo Habacuc cuando dice estas palabras, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay crisis y esta es la situación en la que estamos viviendo hoy en día y necesitamos proclamar una palabra profética a la iglesia, a los amigos, a las personas que hoy están necesitando esa palabra de esperanza. Más adelante, desde el versículo 3
al versículo 15, el profeta hace un reconocimiento a Dios, así en breve un resumen, donde reconoce el cuidado de Dios para con su pueblo, donde reconoce que Dios solamente ha podido defender a su pueblo, dándole victorias tras victorias. Pero en el versículo 16, la actitud profética que retoma el profeta es muy directa y es muy fuerte. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Amados, si cada uno de nosotros hace un año hubiera escuchado lo que iba a suceder en todo este tiempo, estos meses, 7 meses que hemos pasado desde que empezó la pandemia a hacer estragos en la humanidad, y desde que empieza la pandemia hemos escuchado otro tipo de crisis, hemos escuchado tantas cosas, crisis económica, y me sorprende, porque estamos aquí en un estado maravilloso, el estado de Tabasco, conocido como el Edén, ¿verdad? Y me sorprende, por si fuera poco, hermanos, Tabasco no solo ha enfrentado la situación de la pandemia, no solo ha enfrentado esa situación y crisis económica de salir y buscar el sustento para las familias de cada persona, ¿verdad? Pero ahora viene esta inundación, ahora vienen las inundaciones, familias enteras, son miles y miles de personas, de familias que han sido lastimadas por estos huracanes, por estas anegaciones, por la lluvia. Todos han sabido, han escuchado las noticias, nosotros lo estamos viviendo en persona aquí en este estado maravilloso de Tabasco. Pero hay una palabra. En el verso 17, después de que Habacuc dice: hasta pudrición entró en mis huesos, lo que está diciendo es que hubo un estremecimiento en su interior que le caló hasta los huesos, hasta las entrañas. Sus labios temblaron cuando escuchó de Dios lo que iba a suceder. Wow, si hubiéramos sabido hace un año lo que iba a suceder en Tabasco, hubiéramos sentido lo que este profeta sintió en su corazón, sintió en su vida al darse cuenta de lo que venía. No obstante, mire ahora la palabra, verso 17. En el verso 17, del verso 17 al 19, este profeta, en estos maravillosos versículos, ahora cambia, modulando su voz. Aquella voz áspera y directa del profeta se torna en una voz suave, llena de esperanza, llena de confianza en medio de la calamidad, en medio de la catástrofe. Y empieza a decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la macada y no haya vacas en los corrales. Verso 18 dice: con todo esto que esté sucediendo, estas crisis, esta calamidad, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo te invito en esta hora a escuchar lo que dice la palabra de Dios, lo que contextualiza la palabra de Dios en este tiempo, en este momento. Y quiero en este momento hacer una paráfrasis para hacer más tabasqueño esta profecía. Hay cosas en el texto que para nosotros no son familiares porque fueron escritas en otro territorio, en lugares donde se da otro tipo de plantas, de cosechas. Pero para eso he puesto una paráfrasis al estilo tabasqueño de estas palabras, desde donde empieza: aunque la higuera no florezca. Y dice así la paráfrasis: aunque la milpa no espigue, ni en los sandillales, platanales haya fruto, aunque falte el pozol y la tortilla
productos del maíz, aunque los campesinos dejen de labrar los campos y la tierra, dejen de labrar esa tierra por buscar mejores horizontes, aunque en las granjas se han quitado los pollos, las gallinas de rancho, aunque no haya vaca en los corrales y no haya leche, aunque estemos inundados, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora he traído en nuestro contexto las mismas palabras. Dios ha puesto en mi corazón compartir esta palabra para que Dios llene de confianza nuestros corazones. Queridos hermanos tabasqueños, queridos hermanos de Gaviotas, hay algunos hermanos de nuestra iglesia, ya el hermano Jesús Silva, David Silva, mi amigo Edgar. Hay otras personas que están por la manga, hermana Edith, hermano Héctor, otros hermanos que han pasado, que han estado en esa crisis, que han estado pendientes, que han estado nerviosos, que han estado estresados por esta situación de inundaciones. Dice el profeta, dice la palabra de Dios, con todo y eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Debemos aprender a gozarnos y alegrarnos, porque nuestra confianza, escucha lo que le voy a decir, nuestra confianza como cristianos no está en el gobierno, no está en un hombre, no está en un partido político. Qué bueno que se levanten, ¿no? Que haya apoyo, nosotros mismos lo hemos hecho, hermanos, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Pero déjame decirte que nuestra confianza no debe de estar en el hombre, debe estar puesta en Dios. Y aquí nos lo demuestra este maravilloso profeta con estas palabras, donde dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Wow. ¿Cómo enfrentar cualquier tipo de crisis? ¿Cómo enfrentar crisis, hermanos? Recuerden, el tema de hoy es confianza, esperanza en medio de la crisis. ¿Cómo podemos los cristianos enfrentar las crisis? Número uno, pon tu confianza y esperanza en Dios. Si ustedes notan en el pasaje, Dios le iba dictando lo que iba a suceder al profeta Habacuc. Y él se estremeció, él tembló, él tuvo temor. Es decir, no tuvo miedo. El temor es muy diferente. El temor creo que nos lleva hasta la confianza en nuestro Dios. Pero vemos las palabras. Dice: aunque la higuera no florezca. Y las palabras que comparto en esta hora, querido hermano, puestas en nuestro contexto tabasqueño es: aunque no haya maíz para el pozol, no haya cacao, no haya plátano, porque esté inundada la tierra, se pierdan las vacas y muchas cosas se estén perdiendo hoy en día, con todo y eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El profeta está poniendo su confianza en Dios, y cada uno de los que estamos aquí es la manera en que debemos afrontar cualquier crisis. Pon tu confianza y esperanza en Dios. Número 2, recuerda, en medio de la crisis Dios multiplica a sus hijos lo que le da. Esto es una promesa en la palabra. Repito, recuerda, en medio de la crisis o de cualquier crisis, Dios multiplica a sus hijos lo que le da. Yo lo he visto en mi familia, hermano. Por eso el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Dios y recordamos que lo que Él nos da, lo multiplica. Nunca había visto esta iglesia compartir, que Dios trajera recursos para compartir tanta despensa, tantos apoyos como en el tiempo de pandemia, como en estos tiempos de crisis. En los tiempos de crisis
Dios multiplica lo que nos da. Gracias a Dios, hermanos, lo que usted ha ofrendado. Aquellos hermanos que son fieles en dar sus diezmos para Dios, Dios lo ha multiplicado. Pero también en ellos, en cada uno de los que han probado al Señor y han puesto su confianza en Dios, Dios ha multiplicado. Y creo que los que están en casa escuchándome en esta mañana pueden decir un fuerte amén, porque amén significa así es o así sea. Porque Dios ha multiplicado en tu casa el alimento, en nuestra casa ha multiplicado bendiciones. Todo lo que Dios nos da, lo multiplica. Dice la palabra de Dios allá en Filipenses, capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es ver que en medio de las crisis, no solo, hermano, cuando estamos en bonanza, en medio de las situaciones más difíciles, Dios multiplica lo que nos da. Número 3. Busca el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. Y vamos a leer Mateo 6, verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Hablaba ahí Jesús. Hablaba de alimento, de sustento, de ropa, de calzado, de techo. De eso estaba hablando. De eso habla en el capítulo 6. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todo lo que necesitemos para el sustento, para cubrirnos, todo lo que necesitemos para salir adelante, ¿verdad?, será añadido. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Amados, he estado gozoso al estar en la casa de Dios los días miércoles. Ponemos 52 sillas. Y me encanta ver a los hermanos que desde mucho antes de las 7 de la noche vienen. Y vienen con un gusto. Hermanos, si ya tú tienes la oportunidad de congregarte, congrégate, hermano. Congrégate. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquellos que no pueden venir allá en casa, conéctate, recibe la palabra, adora a Dios, conéctate en la comunidad donde perteneces, como aquí en la iglesia. Agradezco a todos los hermanos de esta iglesia que se conectan. Agradezco a otros que tengo de amigos. Pero si tú tienes allá un pastor, una iglesia, por más sencilla, por más humilde que sea, conéctate. Busca primeramente el reino de Dios. Busca su justicia. Y dice la palabra de Dios que lo demás vendrá por añadidura. Este es el principio y esta es la forma en la que nosotros podemos afrontar cualquier crisis. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto práctico. Yo creo que la fe es práctica. Es creerle a Dios. Es poner en práctica el creer. Así que, hermanos, qué importante. Si tú quieres saber cómo enfrentar, cómo afrontar la más cruda crisis y todo lo que estamos enfrentando en este tiempo, número 1, pon tu confianza y esperanza en Dios. Número 2, recuerda que en medio de cualquier crisis, Dios multiplica a sus hijos lo que le da. Número 3, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Y número 4, aunque pareciera mentira, pero es la gran verdad: alégrate y gózate en Dios. Es la manera en que este hombre nos enseña esta palabra a través de Habacuc, nos enseña que debemos enfrentar una crisis. Dios es nuestra esperanza, Él nos ama. La Biblia dice que Él está pendiente de nosotros. La Biblia dice que Dios te ama, la Biblia dice que Dios nos ama, la Biblia dice que Dios suple nuestras necesidades. Entonces,
¿por qué no alegrarnos? ¿Por qué no gozarnos? Lucas capítulo 12, versos 6 al 7, uno de los pasajes que a mí me impresiona del Señor Jesús. Dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis. Dice: pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué precioso. Me encanta este versículo, porque el Señor Jesucristo está rodeado de sus discípulos. Está rodeado de gente que tiene crisis. Dice la Biblia que el Señor Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Tuvo tanta compasión de estas personas, de la gente. Y es cuando Él dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos estará olvidado delante de Dios. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: mírense ustedes valen mucho más que muchos pajarillos, y aún sus cabellos están todos contados. Sea usted calvo o tenga mucho cabello, Dios sabe cuántos cabellos tiene usted. Por lo tanto, alégrate y gózate en Dios. Dice Habacuc en el pasaje que nos enseña en esta mañana, Habacuc 3:18, con todo. Ya les di el contexto, hermanos. Había crisis, había situaciones difíciles, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en los olivos, en las vides, aunque no haya mantenimiento en los labrados, no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y he puesto la paráfrasis: aunque no haya maíz, como dije, para ese pozol, aunque no haya cacao para hacer la revoltura del pozol, aunque no haya maíz, tortilla de ajo. Hermanos, con todo y crisis que haya, aunque estemos anegados, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Lo siguiente, verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué maravilloso. Esta es la manera, hermanos, esta es la actitud con la que como creyentes, con toda esperanza, podemos afrontar toda crisis que venga. Como les dije, hermanos, amigos queridos, la crisis vino para quedarse. Solo va a ir cambiando de formas. No obstante, mi Dios nunca cambia, sigue siendo el mismo. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo cambia, hermanos, pero hay alguien que no cambia. Es mi Padre, es nuestro Padre Celestial, que está siempre al cuidado de sus hijos. En esta mañana, en este día especial, yo quiero invitarte a poner toda tu confianza en las manos de Dios. Quiero invitarte a poner tu vida en las manos de Dios. No hay por qué temer, no hay por qué estresarse. Este mensaje me nació, hermanos, a raíz de algunas llamadas que yo he hecho con mis hermanos, y al sentir un poquito el estrés, el desánimo de algunos, le pedí a Dios esta palabra: querido hermano, con quienes he hablado, con quienes he animado, con quienes he orado por teléfono o hemos ido a sus casas, ánimo mis hermanos, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque Dios es nuestra fortaleza. Querido amigo que me escuchas en cualquier estado, en cualquier otro lugar de la República Mexicana, ahí donde estés, pon tu confianza en Cristo, pon tu confianza en Dios, porque Él es nuestra fortaleza. La Biblia dice ahí en un salmo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que hagamos lo que hizo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida y solo nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Solo a Cristo podemos acudir. Acude a Dios. Pon tu vida en las manos de Dios y relájate. Confía en el Señor. Alégrate en el Señor. Alégrate en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a orar. Quiero orar por aquellos que han estado pasando por esta situación. Quiero orar por mi querido estado de Tabasco, por aquellas comunidades que han estado pasando por estas situaciones. Gracias a Dios, pedimos a Dios que sigan las ayudas, que sigan llegando los apoyos a las comunidades, a las colonias donde están más afectadas. Oremos en esta hora. Padre, gracias por la palabra. En esta mañana hemos aprendido a confiar en medio de la crisis, Dios. Perdónanos, Señor, si a veces dudamos. Perdónanos, yo sé que tú nos entiendes, Padre. Y como humano, como pastor, yo entiendo a mis hermanos que están pasando por estas situaciones difíciles. Oro en esta mañana y bendigo a mis hermanos que han pasado, Señor, por temor, por miedos, por crisis. Padre, bendice a mi hermana Carmita allá en Pomoca, a todos los que están allá, Señor. A Fabián, a Daniel, bendícelos, Padre. Bendice a mi hermano Héctor, Señor. Fortalece su vida en este momento. A mi hermana Edith. Bendice estas familias, Padre. Bendice sus familias, sus hogares, Padre Santo. Bendice a aquellos que han estado anegados. A mi hermano David Silva. A su padre, a Jesús Silva. Bendícelo, Señor, y suple que no les falte nada, Señor. Que podamos alegrarnos con todo y lo que esté pasando y gozarnos en el Dios nuestro, en el Dios de nuestra salvación. Padre, bendice a mi hermano Rao, a mi hermana Toñita allá en Anacleto Canaval. Bendícelos, Padre. Padre, te pedimos por nuestros amigos, paisanos allá en las colonias que están todavía negadas, Padre. Ten misericordia de Gaviotas. Ten misericordia de las colonias de La Manga. Ten misericordia de Macuspana, Señor. Por favor, Padre, bendice, Señor, a estas familias, que hay apoyos. Gracias por las personas, por las iglesias que están aportando, por aquellas personas que tienen buen corazón, un corazón altruista, y porque aman al prójimo están bendiciendo a estas familias. Señor, sigue proveyendo. Hemos aprendido en este momento, Padre, que cuando confiamos en ti, tú multiplicas todo lo que pones en nuestra mano. Padre, bendice a Tabasco. Bendice, Señor, este estado precioso. Señor, hay miles y miles de familias que están sufriendo, que perdieron sus cosas, Padre. Oro por ellos. Te pedimos que tú, Señor, hagas milagros en este estado y sigas restaurando y levantando este estado con un gran avivamiento, como dice Habacuc. He oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Padre. Aviva el fuego, aviva, Señor. Hay un avivamiento, Señor, en el estado de Tabasco. Bendice, Señor, este estado. Asimismo, el estado de Chiapas, nuestros paisanos de Veracruz, aquellos que han estado sufriendo, Señor, por la misma situación. Ten misericordia, Padre. Oramos poniendo nuestra confianza en ti y nos alegramos en ti, mi Padre celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que tú has escuchado esta oración, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ofrendar, hermanos, con gozo, con alegría. Ahí en casita, tome su sobre, o si lo quiere hacer llegar al alfolí como siempre, pero hemos aprendido hasta los niños a ofrendar, a darle lo mejor de nosotros a Dios. Quiero orar para que Dios multiplique lo que ha puesto en tus manos. Padre, tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, bendice al dador alegre. Oramos para que tú bendigas a cada hermano que da sus ofrendas y sus diezmos, y que tú limpies estos dineros, estas ofrendas, y puedan ser administradas con sabiduría y con amor en esta casa, Padre.
Gracias te damos, entregamos con amor a ti nuestra ofrenda y nuestros diezmos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Nos conectamos nuevamente hoy 7 de la noche con el pastor Gio. Dios tiene otra palabra preciosa hoy por la noche. Bendiciones, pásenla bien todos. Pierde tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Señor, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, creo en ti, Señor, no hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que